Ya, yo probé. Ya. Collaboration. Ya. Cuando ustedes quieran. Ya. Ya aplaude. Listo, vamos a ver. Y que saludamos. Ya vamos rapidito. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Estudiando la Biblia con Propósito y es un placer estar nuevamente con ustedes. Telmito, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias a Dios nuevamente en este nuevo programa, nuevo episodio del estudio de la palabra de Dios. El Señor Jesús preparó el equipo, les envió a cumplir la misión y luego les da advertencias de las persecuciones venideras. Todo tenemos que pagar un precio que a veces es muy duro, muy fuerte, pero guerra avisada no mata gente. Nosotros tenemos que seguir adelante. Persecuciones venideras, dice el Señor Jesús. Y esta lección vamos a llevarlo a cabo en Mateo capítulo 10, verso 16 en adelante. Demos lectura desde el 16 hasta el 18. Hasta ahí vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta oportunidad. El trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Mire, siempre nosotros tenemos que estar advertidos que ser discípulos de Jesús, ser hijos del reino, no es algo fácil. Implica mucho peligro, porque la gente contraria al reino de Dios se levanta. Y por eso el Señor Jesús advierte a sus discípulos que ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos. Mire cómo Él considera y en pocas palabras describe que es complicado llevar el mensaje del Evangelio a las naciones, a los pueblos, a los vecinos e incluso a los mismos familiares. Y en el verso 17 dice: guárdense de los hombres, estén atentos, porque esas personas son hasta traicioneras, pueden matarlos por el celo religioso, por el celo de la tradición y ver aventajados por el amor de Dios frente a sus tradiciones, a su estilo de vida y todo eso. Y en el verso 18 dice: y aún ante gobernadores, ante autoridades, reyes, serán llevados por mi causa, por la causa del Evangelio, por causa de Cristo, pero ustedes darán testimonio. Donde sean llevados, ustedes predicarán el Evangelio en medio del peligro. Y por eso nos remitimos a las instrucciones que Jehová Dios le dio al profeta Jeremías, a un jovencito que él lo estaba preparando para que lleve las profecías al pueblo de Israel y ahora al mundo entero. Jeremías 1, 17 al 19 vamos a dar lectura, a ver qué es lo que Jehová Dios le dio la promesa a Jeremías para que no sea cobarde, para que lleve el mensaje valientemente al
pueblo de Israel. Vamos ahí. Así que prepárate. Ve y diles todo lo que yo te mando. No les tengas miedo, pues de lo contrario te haré temblar de miedo cuando te enfrentes a ellos. Yo te haré tan fuerte como un poste de hierro, como un portón de bronce, como una ciudad amurallada. Vas a enfrentarte a todas las autoridades de Judá. Esa gente peleará contra ti, pero te aseguro que no te podrán vencer, porque yo estaré a tu lado para cuidarte. Esa promesa que le dio Jeremías, también lo dio el Señor Jesús a sus discípulos. Y está en plena vigencia en nuestro tiempo. Lo que dijo Jehová Dios a Jeremías está, repito, en plena vigencia ahora. No tenemos que tener miedo, no tenemos que acobardarnos de los religiosos, de los que siguen la tradición, de los celosos de la doctrina de Cristo. Tenemos que ir valientemente siguiendo las instrucciones del Señor Jesucristo y también de Jehová Dios que le dio a sus profetas, y sin miedo seguir adelante. Y el Señor Jesús los dio esas instrucciones y esa fortaleza. ¿Qué más aprendemos en Mateo capítulo 10, verso 19 y 20? Por favor, de lectura. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hablará por ustedes. Mire, los discípulos no eran muchos de ellos preparados. Ellos tenían conocimientos elementales, eran del vulgo, y estos hombres que Jesús los llamó y formó ese equipo, les dio estas instrucciones: vayan y prediquen. Y si las autoridades, los religiosos, los detienen y les investigan, no tengan miedo, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, hablará por ellos. ¿Y qué es lo que sucedió con los discípulos de Jesús y luego los que de la iglesia primitiva, de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué les sucedió a ellos? Por ejemplo, vamos a ver lo que pasó con Pablo cuando lo llevaron a las autoridades en aquel tiempo. Hechos de los Apóstoles capítulo 21 del 37 al 40, vamos a dar lectura y ver qué es lo que sucedió a Pablo frente a las autoridades. Adelante, si ya lo tiene la lectura. Los soldados ya iban a meter a Pablo en la cárcel, cuando él le preguntó al jefe de ellos: ¿podría hablar con usted un momento? El jefe, extrañado, le dijo: no sabía que tú hablaras griego. Hace algún tiempo un egipcio inició una rebelión contra el gobierno de Roma y se fue al desierto con 4,000 guerrilleros. Yo pensé que ese eras tú. Pablo contestó: no, yo soy judío y nací en Tarso, una ciudad muy importante de la provincia de Cilicia. ¿Me permitiría usted hablar con la gente? El jefe le dio permiso. Entonces Pablo se puso de pie en las gradas del cuartel y levantó la mano para pedir silencio. Cuando la gente se calló, Pablo les habló en arameo. Muy bien. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús dio como promesa. No se preocupe cuando ustedes sean llevados a las autoridades.
Y el apóstol Pablo valientemente habló con la persona que dirigía a esa multitud. Dice, deseo hablar al pueblo, deseo comunicar. Y él le pregunta, ¿sabes hablar griego? Y el apóstol le dice que sí sabe hablar griego, pero al final, cuando ya se dirigía a la multitud, él habló en hebreo y también, como dice la escritura, en arameo. Hebreo era un idioma sofisticado, un idioma que hablaban los intelectuales, y el arameo era un idioma popular, y él habló en el idioma que más lo iban a entender. Entonces se confirma la promesa del Señor Jesús, que cuando sean llevados a las autoridades, ellos serán como abogados defensores, defendiendo la causa de su misión, defendiendo la causa del Evangelio, valientemente frente a las autoridades, cualesquiera que sean, sean civiles, militares, o pueden ser también autoridades religiosas, pero todo valientemente agarrados de la promesa de Jesús en estos casos. Entonces vemos que se cumplió la promesa de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios va a dar la defensa, y más aún en el apóstol Pablo en varios idiomas. Así es. ¿Qué más dice el texto bíblico aquí desde el 21 y 22? ¿Qué más vemos? Dice, entre hermanos se traicionarán unos a otros, cada uno entregará al otro para que lo mate. Los padres traicionarán a sus hijos, y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero si ustedes confían en mí hasta el final, yo los salvaré. El Señor Jesús nos advierte que como el Evangelio es un asunto revolucionario, que hace grandes cambios en la mente, en el corazón de las personas, pero los conservadores, las personas que no dan paso al cambio, a lo nuevo, por más bueno que éste sea, la gente resiste. Y como la gente resiste, eso se aplica, eso se da aún en la misma familia. Por eso el Señor Jesús advierte claramente que el hermano entregará a muerte a su propio hermano carnal, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, los llevarán a la muerte. Mire mis amigos, mis hermanos, David, las consecuencias de seguir a Cristo valientemente. Es una lucha interna, una lucha fratricida en algunos casos, dentro de la misma familia. ¿Por qué será esto? Por eso dijo el apóstol también en Romanos 1:16, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al griego y también al judío. Todos van a ser que llevar el Evangelio valientemente. No tenemos que avergonzarnos. En caso contrario, perdemos el privilegio, como dice el Señor Jesús aquí, y serán aborrecidos todos por mi causa, por mi nombre, mas el que persevera hasta el que se mantiene firme en las buenas y en las malas, este será salvo. La promesa está dada para cada uno de nosotros. Seguimos
avanzando en la lección persecuciones venideras por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Demos lectura el 23, 24, hasta ahí nada más. Ya. Cuando la gente de un pueblo los persiga para maltratarlos, huyan a otro pueblo. Les aseguro que yo, el Hijo del Hombre, regresaré con todo el poder de Dios antes de que ustedes terminen de recorrer todos los pueblos de Israel. El discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más importante que su amo. Muy bien. Entonces, él dice claramente, si alguna ciudad les niega la entrada, les persiguen, no hay problema. Vayan a otro lugar. Pero les aseguro, de verdad, que ustedes ni siquiera terminarán de recorrer el mundo conocido para ellos, que el Señor Jesús vendrá a respaldarlos, a darles la sorpresa. El Hijo del Hombre vendrá. Si dice, entonces, ¿cómo se aplica esta enseñanza? El Señor Jesús ya vino, está por venir. ¿Cómo se aplica esto? Entonces, yo digo que esta enseñanza se podría ver de generación a generación, como si fuera el presente. El Señor Jesús viene pronto, vino ya y está respaldándonos a nosotros. No podemos desistir en enseñar el Evangelio a toda criatura, sin limitaciones, a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestro pueblo, a nuestra nación, sin pretextos de persecuciones, del peligro de todo tipo. No hay excusas delante de Dios, delante de Cristo. Y también menciona que los discípulos no son menos ni más que su maestro, y a la persona le es ser suficiente como su maestro. En el verso 25, ¿qué dice de acuerdo a su versión este texto del 25? Dice, lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy del diablo, entonces, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? Sí, así lo mencionaba a Jesús. Cuando él hacía esos milagros, cuando hacía las liberaciones, le decían, por el príncipe de los demonios, por Beelzebú hizo las liberaciones. Si a Jesús le decían estas cosas, a ustedes también les sucederá lo mismo. Por eso él dijo, no se acobarden, no importa lo que les digan. Como nos dice la gente, hay más persecución en algunos lugares, en algunos pueblos, en algunas ciudades. Hablan mal del Evangelio, hablan mal del discípulo de Jesús, pero el Señor Jesús dice, no se acobarden, sigan predicando, sigan proclamando el reino de Dios, sigan enseñando, predicando, sanando, liberando, profetizando y dando vida a los muertos, como dice en Efesios capítulo 2, verso 1, que Él nos dio vida después que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, nosotros somos esos seguidores de Cristo, sucesores de los discípulos de Jesús, que tenemos que llevar este mensaje de perdón, salvación y vida eterna. Solo en Cristo
Solo con el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros pueblos habrá el cambio. Solo el Evangelio con el Evangelio se tendrá una verdadera revolución en toda la extensión de la palabra, en todos los ámbitos. Solo el Evangelio revolucionará al mundo, porque en estos momentos el enemigo está gobernando a su manera. Nosotros tenemos que quitarle ese gobierno al enemigo. Con Cristo Jesús en nuestras vidas, con Cristo Jesús en nuestras familias, con Cristo Jesús en nuestros pueblos, solo de esa manera lograremos implantar el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros pueblos. Y podemos, para terminar, decir: veré la gloria de Dios, veré el reino de Dios en mi vida, veré el reino de Dios en mi familia, veré el reino de Dios en mi pueblo, veré el reino de Dios en mi nación, a través de Cristo Jesús. Totalmente. Qué maravilloso. Y también tener claro que no es sencillo. Claro, sí, es como hoy hemos leído, hay advertencias. Y en un lugar que está lleno de lobos, hay que estar atentos y ser listos como la serpiente, pero humildes como la paloma. Así terminamos la lección de esta persecuciones venideras. Vamos a encomendar en el Dios Todopoderoso que Él nos libre de esas persecuciones venideras y que tengamos triunfo y que vayamos implantando el reino de Dios por donde nosotros vayamos. Oremos. Papito Dios, gracias te doy por tu palabra, por estas instrucciones que usted le dio a sus discípulos, cómo tienen que caminar, cómo tienen que ir atentos, porque hay hombres y mujeres, pueblos malos, rencorosos, llenos de tradición, llenos de religiosidad, y no dan paso al Evangelio. Y por ese motivo hay persecuciones, hay heridas y hasta muertes. Pero el Señor Jesús nos enseña a ser valientes y esforzados para llevar el Evangelio. Que ese Evangelio que cambia vidas, que cambia familias, que cambia pueblos, naciones. Por eso nosotros decimos: veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Veremos la gloria de Dios en nuestras familias, en nuestro pueblo, en nuestra nación. Por el Evangelio, por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios y sus mensajeros, sus ángeles nos ayudarán a llevar el Evangelio que transforma vidas, la verdadera revolución para nuestras naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y nos veremos en un próximo episodio. Bendiciones. Bendiciones. Ya, chao, corta.